24 horas al día. 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día, 23 grados en la capital, con harta información esta jornada de día martes, ya 22 de abril, con nuestros equipos dispuestos, por ejemplo, en la Plaza San Pedro, también en Roma, en la Plaza de la Mayor, donde van a ser los funerales del Papa, también estamos en Buenos Aires, información policial de la jornada, todo completo aquí en 24 horas al día. Y justamente comenzamos con lo que ocurre en el centro de Santiago, donde 2 hombres fueron baleados en el conocido paso bajo nivel del Paseo Bandera, pleno centro de Santiago, lo decíamos. Los atacantes realizaron más de 20 disparos y se presume que iban en scooters. Sofía Carrizo tiene los detalles. Sofía, buenas tardes. Claro, y esa es la información que ha ido trascendiendo por parte de los testigos que estuvieron justamente en ese lugar del atacante que andaba a... Funerales del Papa, también estamos en Buenos Aires, información policial de la jornada, todo completo aquí en 24 horas al día. Y justamente comenzamos con lo que ocurre en el centro de Santiago, donde 2 hombres fueron baleados en el conocido paso bajo nivel del Paseo Bandera, pleno centro de Santiago, lo decíamos. Los atacantes realizaron más de 20 disparos y se presume que iban en scooters. Sofía Carrizo tiene los detalles. Sofía, buenas tardes. Claro, y esa es la información que ha ido trascendiendo por parte de los testigos que estuvieron justamente en ese lugar del atacante que andaba aparentemente en scooter. Y eso es lo que finalmente demuestran estas imágenes. Pasa todo esto durante la jornada de ayer, 7:30, 7:20 aproximadamente, un horario que sabemos. La mayoría está ya retornando de sus trabajos hacia sus casas. Fue ahí que en el paso bajo nivel de esta calle que une finalmente Paseo Bandera para seguir con San Diego, que atraviesa la Alameda, ocurre toda esta situación. Se dice que es justamente el scooter que vemos que ingresa por el Paseo Banderas y posteriormente sale por San Diego, habría disparado en reiteradas ocasiones. Se habla de aproximadamente casi una veintena en contra de 2 ciudadanos de nacionalidad dominicana. Estos se pueden ver que al momento de disparar arrancan, más de uno sujeto estaría involucrado, serían 2 aparentemente scooter, es un hecho que todavía se está investigando, pero lo que sí es concreto, que hay 2 personas, hombres, que quedaron graves heridos a producto de estos impactos balísticos. Incluso al momento de ser heridos, los 2 toman caminos distintos y aquí quiero, Monse y Andrés, mostrarles también en las imágenes que uno de ellos se dirige hacia La Moneda. Y esto ocurre a tan solo metros del Palacio de Gobierno y ahí se puede ver que él se dirige a ese lugar para solicitar ayuda. Vemos que llegan también los mismos equipos de emergencia y de ahí también para trasladarlo a la ex posta central. Un hecho gravísimo, Monse y Andrés. ¿Por qué? Porque además de darse cuenta de esta balacera, un alto poder de fuego, esto ocurre en pleno corazón de la región metropolitana. Si lo referenciamos justamente en la ubicación, esto queda al frente de la gobernación de la región metropolitana, a una cuadra del Palacio de la Moneda y a distintas casas matrices de entidades bancarias, por ejemplo, un hecho que obviamente preocupa a la policía y obviamente a los vecinos del sector. Mira, tenemos declaraciones por parte de los que llegaron, de las autoridades que llegaron a ese punto para iniciar esta indagatoria. Pasemos a revisarlo de inmediato. Bueno, el horario en el que ocurre es un horario en el que todavía transitan personas. Hay algunas que refieren haber escuchado los disparos y haber visto personas alejarse, pero también es parte de la investigación verificar quiénes se encontraban en el lugar. Las primeras informaciones es que transitaban en el scooter. Claro, y los scooters finalmente dan cuenta del actuar de estas personas muy rápido, en cosa de segundos se llegan al paso bajo nivel ahí del Paseo Bandera que une con San Diego y arrancan de manera inmediata. Incluso las cámaras de seguridad dan cuenta
que tras esta balacera las personas que estaban en las inmediaciones arrancan hacia distintos puntos para poder resguardarse. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estos sujetos disparan? Bueno, es una investigación que está en desarrollo todavía. Se están evaluando distintas hipótesis, pero lo importante es que se tiene que dar con el paradero de estos sujetos y también esclarecer todo esto y también estar atento al estado de salud de las dos personas de nacionalidad dominicana que resultaron heridas. Pero yo les hablaba de un punto también en torno a que esto ocurre en pleno corazón de Santiago, al frente de la gobernación, cerca del Palacio de la Moneda, pleno corazón de una de las comunas más importantes del país, que es justamente ahí el Paseo Bandera, que lo veíamos hace unos años atrás, que había sido completamente remodelado, ahí con sus colores pintados, una infraestructura importante también, todo con el fin de ir reactivando el movimiento de la recuperación de espacios públicos, que ese espacio sea para el pase de los peatones desde un punto a otro cruzando la Alameda sin la necesidad de ir, por ejemplo, a un semáforo. Bueno, lamentablemente cuando esto se dio a conocer hace un tiempo atrás, hoy día está en total abandono, deterioro. Incluso nosotros tuvimos en la mañana mal olor, rayado, entre otros. Hablamos con locatarias, ellos decían que por favor que se haga algo, haya una intervención porque se necesita mejorar pronto el sector y también tenemos declaraciones por parte del gobernador. Pasemos a revisarlos de inmediato. Todos mis colegas y los locatarios, que somos bastantes, estamos pidiendo que por favor echen a andar la locomoción particular por el puente. Sería la única solución de momento que estaría más a mano para que se terminen los baños públicos, la basura, la drogadicción, la prostitución. Lo del Paseo de Bandera de ayer es lamentable. Un lugar que podría ser un modelo de paseo peatonal, que muestra una ciudad más segura, más amigable, más caminable. Hoy día, producto del abandono, está atrayendo este tipo de actividades delincuenciales y también vandálicas. Como Gobierno de Santiago tenemos un proyecto diseñado para ese lugar, pero no hemos logrado todavía convencer a las autoridades del municipio de Santiago y también del Ministerio de Transporte de que ese lugar siga siendo peatonal. Bueno, es que lo que señalas tú también, Sofía, es lo más absurdo que puede ocurrir en planificación urbana. Porque se rescata hace años atrás este paseo, se hace esta intervención artística, pero nunca más se mantuvo. Me acuerdo cuando se inauguró, que tenía una silla, unas exposiciones de arte. Bueno, las cosas tienen que sostenerse más allá de una inauguración. Entonces hoy día esto es una boca de lobo. Una boca de lobo que pasó esto anoche, puede pasar esto mañana, porque además no tiene vigilancia. Es perfecto para delincuencia y para usar de baño. Entonces a mí es que llama mucho la atención, Sofía, lo que tú dices, que esto ocurrió cerca de las 7 de la tarde. Estamos hablando en la hora donde hay miles de personas transitando aún por Santiago, a pesar de que ahora todo cierra más temprano. Sofía. Claro, y lo otro también, Monse, las vecinas y también digo los locatarios que estaban ahí, que trabajan constantemente ahí, decían que esto se convierte claramente en una boca de lobos. Las cámaras de seguridad, por ejemplo, en el Paseo Bandera, ahí en el paso bajo nivel, es nula, no existe, está oscuro también. Y lo otro, la suciedad, el olor, el mal olor que trasciende, que emerge desde ese punto, es completamente incaminable. Obviamente hay personas que lo tienen que utilizar para traspasar desde la Alameda, desde un punto a otro, pero lamentablemente tienen que verse afectados con eso, el mal olor también de la inseguridad, porque ya probablemente ya pasando de día sea distinto, pero ¿qué pasa durante la noche cuando ya estamos con este cambio de horario que se oscurece mucho más temprano y que las personas sí o sí tienen que pasar por ese punto? Y bueno, es el llamado que hacía esta vecina. ¿Por qué no se vuelve a ser utilizado por los vehículos? Ella decía que quizás esa sea una forma para que se termine todo esto, pero ella exigía que
era necesaria una intervención rápida, poder mejorar, porque obviamente esto le va a mejorar netamente la cara al sector. Por ejemplo, ahí hay una tiendas de libros, ¿no?, que son muy antiguas, son de muchos años. Y ellos exigían también las clásicas, sí, están justamente ahí. Ellos decían que se necesitaba justamente una intervención para mejorar todo esto. Y bueno, también hay que quedar atentos en torno a lo que se decía por parte de las autoridades y también de la investigación en torno a esta balacera que deja a estas 2 personas completamente heridas. Pero bueno, no es el último y el único hecho que ha ocurrido en estas últimas horas aquí en la región metropolitana, y nos vamos justamente al sector norte, a Colina. Ponga atención porque también ocurre una balacera, pero lamentablemente aquí fallecen 2 personas, un hombre de aproximadamente 57 años y también una mujer joven de aproximadamente 22 y otras 4 personas heridas. Se trata de un grupo familiar que fue atacado por aparentemente extranjeros. Esto ocurre justamente en el sector de un campamento Aconcagua, ahí en Colina, donde la información que ha trascendido es en torno a una eventual disputa territorial, porque este grupo familiar habría recibido amenazas por estos sujetos durante el fin de semana y bueno, ellos tras resistirse a estas intimidaciones por parte de estas otras personas, ellos les disparan y bueno, resulta este desenlace completamente fatal. Mira, tenemos declaraciones por parte de la policía, también del Ministerio Público, pasemos a revisarlo de inmediato. Hoy en horas de la tarde, un grupo numeroso de sujetos, al parecer de extranjeros, llegaron hasta el campamento Aconcagua, sosteniendo un conflicto con personas que residen en el lugar, procediendo a disparar con armas de fuego en contra de las víctimas. La información solamente que son personas extranjeras, al parecer venezolanos o colombianos, y que alrededor serían de 8 a 10 personas aproximadamente los que llegaron al lugar, la mayoría de ellos con armas de fuego. Existe relación familiar en cuanto a las víctimas y lo que se tiene hasta ahora es que realizaban trabajo de caballeriza en el lugar. Claro, por eso está el punto por una eventual disputa territorial. Este grupo familiar trabajaría eventualmente en torno a caballerizas, por ejemplo, de la crianza y venta también de caballos, y a raíz de esto mismo habrían recibido estas amenazas por este grupo de sujetos que todavía no ha sido detenido, pero lamentablemente atacan a este grupo familiar donde resultan 2 personas muertas, este hombre de 57 y esta mujer de 22. Hay una investigación en curso, se están levantando obviamente las pericias para dar con el paradero de estos sujetos y esclarecer justamente de lo que ocurrió ahí en la comuna de Colina, en este sector, en este campamento que se llama Aconcagua. Estamos, Sofi, estamos contigo, ¿no? Sí. Sí. Estamos, ahora Sofi, sí, contigo, ahora lo estoy entonces, escuchando, sí. Y también vamos con otra noticia, ¿no?, que tiene que ver con algo que estábamos viendo con el tema de los terrenos en esta disputa por un terreno en Colina que termina con 2 personas fallecidas, y ahora estamos viendo en pantalla lo que ocurrió con una madre que habría secuestrado a su guagua. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, esto ocurre justamente en el Hospital El Carmen, en la comuna de Maipú, a eso de las 2 de la tarde, horario de almuerzo. Esta bebé, esta guagua de aproximadamente 3 meses, estaba hospitalizada y también estaba dependiente de oxígeno cuando fue sustraída de este recinto asistencial. Ustedes se preguntarán lo gravísimo y también quién hizo eso. Fue justamente su madre, quien tenía una orden de alejamiento por distintos factores, por distintos motivos, y además había una demanda por la custodia de la menor. En ese contexto, ella vulnera obviamente todo tipo de protocolo del hospital, ingresa obviamente por los pasillos, por las salas buscando, y finalmente logra sacar a su hija
a esta guagua, digo, sin ningún tipo de permiso o utilización del personal de salud, por lo que eso generó que obviamente se buscara con carabineros, donde finalmente en la noche recién se logró dar con el paradero de esta mujer, la cual fue detenida. Tenemos declaraciones por parte de las autoridades del hospital, pasemos a revisarlo de inmediato. Mira, nosotros estábamos en servicio y el acontecer sucedió fue una clave verde que para nosotros es como la clave de agresión al personal que se dio sujeta a la unidad de pediatría. Estábamos en el pasillo y yo vi primero de que salieron muchas enfermeras del área de pediatría. Después de eso salieron mucha gente con uniformes como traje y cosas así. Yo pensé que eran personas como del hospital, como de áreas más altas. Después salieron los carabineros. Y ahí ya se corría el rumor de que habían dicho de que se había robado un bebé de pediatría. Se activaron todos los protocolos de rigor, dando aviso a las autoridades correspondientes, quienes iniciaron rápidamente la búsqueda de la paciente para poderla encontrar y traerla de vuelta al hospital. Como institución, instruimos un procedimiento disciplinario e iniciamos la revisión de protocolos atingentes con el objeto de identificar brechas y de poder reforzar las medidas de seguridad. Claro, que es necesario reforzar las medidas de seguridad porque estas se vieron vulneradas ahí en ese hospital en la comuna de Maipú. Bueno, la mujer yo les comentaba que fue detenida, esto por sustracción de menor y también desacato por incumplir esta orden de alejamiento que había, ¿no? Que existía. Así que bueno, esperemos, ¿no?, que esta bebé, esta guaguita de tan solo 3 meses esté bien y esté siendo cuidada por quienes les corresponde. Andrés y Monse. Así es, gracias Sofía entonces por estas noticias que conocemos esta mañana. Noticias bien complejas. Sí, lamentables. Así es. Nos vamos a noticias internacionales. Sí, 13 horas con 15 minutos. Actualizamos la información respecto a la muerte del Papa Francisco, la jornada de ayer. Y ya hay fecha, Andrea Aguilar, para los funerales. Y también se supieron detalles de cómo fueron las últimas horas, minutos del Papa Francisco. Andrea, bienvenida. Andrés y Monse, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ya se sabe el detalle de lo que va a ser el funeral de Papa Francisco. Va a tener lugar el sábado 26 de abril, es decir, este sábado a las 10 de la mañana, hora local del Vaticano. Serán las 4 de la mañana para nosotros aquí en Chile. Y la Santa Sede ha difundido las primeras imágenes también del pontífice en su ataúd abierto, vestido con una túnica roja, con la mitad tapa también en la cabeza y un rosario en las manos. Será trasladado a la Basílica de San Pedro el día miércoles por la mañana, donde su ataúd va a permanecer hasta el entierro para que el público le rinda homenaje. Además, también le puedan dar un último adiós a quien fue el líder de la iglesia justamente por 12 años. Estamos viendo, Andrés y Monse, esta imagen que son las primeras que revela el Vaticano del Papa Francisco en este ataúd, vestido obviamente con los trajes, y el funeral va a ser al aire libre frente a la Basílica en una celebración presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. Hay que decir también que su cuerpo va a descansar en la iglesia de Santa María la Mayor con un sepulcro sencillo tal cual como lo pidió el Papa. Aparte de esta imagen que tenemos en pantalla, que es la primera que revela el Vaticano del Papa Francisco ya reposando en este ataúd, tenemos también las portadas de todo el mundo, ¿no? Porque esta fue la noticia más importante a nivel global y seguramente lo va a seguir siendo durante los próximos días. Vemos ahí diarios británicos específicamente, muere el pontífice que tocó la vida de muchas personas, retorna entonces a la casa de arriba. Sobre todo lo que más se destaca del Papa Francisco es el hecho de que haya estado hasta último minuto, por ejemplo, presidiendo la misa de la Semana Santa. Y también hay que recordar, algunos diarios franceses que le dan también un sentido adiós. Y ahí estamos viendo entonces prensa europea, prensa de distintos países, que finalmente el Papa Francisco fue el protagonista de todas estas portadas. Ahí vemos algunos de los diarios latinoamericanos, algunos de los diarios italianos, por supuesto, que es el lugar en donde finalmente se ha generado mayor conmoción a nivel global, aparte, por supuesto, de Argentina.
Y tú mencionabas, Andrés, justamente cómo iban a ser o cómo fueron las últimas horas del Papa Francisco. Hay que decir que el medio Vatican News reveló cómo fueron esos últimos momentos de vida del pontífice antes de su muerte. Esto pasó la mañana del día de ayer. Él había agradecido a su enfermero personal, Maximiliano Stapelli, por animarlo a realizar un baño de masas después de la aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro el Domingo Santo. En su última aparición pública, Francisco recorrió el Papamóvil, o en el Papamóvil mejor, por unos 15 minutos la plaza, saludando a las multitudes e incluso dando la bendición a las guaguas que estaban presentes. Según el médico o el medio del Vaticano, el jesuita argentino también descansó durante la tarde en su residencia de Santa Marta antes de cenar muy tranquilamente. Finalmente, ayer a las 5:30 de la mañana aparecieron esos primeros síntomas de que había un malestar. Después de una hora se confirma su muerte. Quienes estuvieron a su lado comentaron además que no sufrió y que todo sucedió muy rápidamente. Pero saber todos los detalles también, tenemos un equipo desplegado con nuestras corresponsales y enviadas especiales. El Papa Francisco será enterrado en la iglesia de la Basílica Santa María la Mayor, lugar hasta donde han llegado cientos de personas este martes. Y ahí está justamente Constanza Santamaría en el lugar y nos cuenta más detalles. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Precisamente estoy frente a la Basílica Santa María de la Maggiore, que es el templo mariano más grande de Italia y también el primer templo mariano, primer santuario mariano del mundo occidental. Se habla como de la madre de los santuarios este lugar, y que es el escogido por el Papa Francisco. Fue el lugar escogido para ser enterrado después de la misa en la Basílica de San Pedro el próximo sábado. En este lugar que fue muy especial para el Papa Francisco durante sus 12 años de pontificado. El Papa fue el primer lugar que visitó fuera del Vaticano después de ser nombrado Papa. Hace 12 años vino a agradecer, porque es conocida y era conocida la devoción mariana, la devoción que tiene el Papa a María. Esta iglesia, y podemos ver la imagen, ¿cierto? Aquí está la imagen de la Virgen María como salud y protectora del pueblo romano. Y es como la Virgen que protege a los romanos, y por eso le gustaba tanto al Papa, y venía cada vez que viajaba, cada vez que se iba de visita a algún país, antes de irse pasaba a rezar aquí, a esta basílica, y también cuando de regreso también pasaba por aquí a agradecer. Y también lo hizo cuando salió del hospital, después de estos 38 días que estuvo hospitalizado. Recordemos, en el mes de febrero y marzo, salió el 23 de marzo, y lo primero que hizo antes de irse de vuelta al Vaticano fue pasar por esta basílica. Este es el lugar entonces donde serán enterrados sus restos. No es el único papa que estará enterrado aquí. Claro, lo más tradicional es que sean enterrados en la Basílica de San Pedro. Él eligió este lugar por todo lo que yo les digo, por la importancia que tenía, por la devoción mariana, pero además muy específico el lugar exacto. Es cuando uno entra a la basílica, a la mano izquierda, digamos, cuando uno está entrando a la mano izquierda, entre dos capillas está el lugar donde van a descansar sus restos. Él quiso que fuera en la tierra, en el suelo, y que hubiera una placa, solamente una lápida, y arriba su nombre, que dijera Francescus, que es su nombre en italiano, nada más, ni papa ni nada, sino que su nombre. Y eso ya lo están preparando. No nos dejaron entrar a grabar, pero pudimos entrar a ver, y están preparando el lugar. En este momento está como tapado con unos paneles de madera, unos tablones de madera, y están preparando entonces el lugar para el entierro que ocurrirá el próximo sábado después de la misa en la Basílica de San Pedro. Sí, Connie, se nos va de repente el audio para que lo vayamos ajustando, claro. La Connie nos entrega el detalle de cómo van a ser, más o menos, qué es lo que pidió en su testamento el Papa Francisco, Connie, pero también dentro de los elementos que se entregaban ayer, lo entregaba al Vaticano de este testamento, era que esto, todas las exequias, toda esta ceremonia, porque esto se incurren en gastos, habían sido asumidos por un privado que incluso ya había dejado de alguna forma un depósito, no sé, al representante de o a quien maneja las finanzas de esa basílica. ¿Se sabe algo de esta persona? Definitivamente eso se va a mantener bajo 7 llaves como el cónclave.
Yo creo que va a mantenerse bajo 7 llaves porque eso es lo que quería el Papa. Él dijo en su testamento, que fue escrito el año 2022, que todos los gastos en que se incurriera en este entierro y en su funeral en general, pero en el entierro aquí en la Basílica, serían enfrentados por este donante anónimo, y él dejó transferida la plata a la Basílica. De hecho, lo habló con el cardenal de la Basílica, que está ahí, no sé si lo alcanzan a ver, pero está dando entrevistas el cardenal, que fue el que habló con el Papa directamente, organizó, recibió sus peticiones, su solicitud, y lo organizó con él qué es lo que va a pasar aquí en la Basílica. Y a él entendemos que a él también se le hizo la transferencia. Yo, después de que termine el despacho, voy a ir a entrevistarlo. Así que le voy a preguntar si se sabe quién fue el donante anónimo que financió el entierro del Papa Francisco. Pero muy de él, muy propio de él, y una característica era eso, hacerse cargo de todo. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando salió electo Papa, hace 12 años, después al día siguiente de la elección del concilio, cuando ya era Papa, lo primero que hizo fue salir y fue a pagar el hotel donde él se había quedado los días previos y durante el concilio. Fue él personalmente a pagar su estadía. Bueno, hemos estado hoy día recorriendo, por supuesto, en el Vaticano, también aquí en Roma, y hemos estado conversando con mucha gente, entre ellos con un chileno, sacerdote, periodista, y que está a cargo de la edición de Vatican News, que ustedes lo citaban, Andrea, y que hoy día ha mostrado las primeras imágenes, ¿cierto?, del Papa en el ataúd y cómo va a ser enterrado y cómo va a ser velado. Bueno, hablamos con Felipe Herrera, nos comentó de los últimos días, de cómo estaba el Papa en los últimos días y de la sorpresa, por supuesto, de su muerte, pocas horas después de haber aparecido en la Basílica de San Pedro, en el balcón, dando la bendición Urbe et Orbi, y también saludando en el Papa Móvil a la gente que llegó a verlo el domingo de Resurrección. Escuchemos lo que dijo Felipe Herrera. Quiero contar que estuve también los días, digamos, acompañando desde el punto de vista de las noticias, que me toca trabajar acá en la Santa Sede, acompañando toda su enfermedad y viendo heroicamente cómo el Papa cada vez que pudo hizo un esfuerzo por estar en medio del pueblo. Por eso el día de Pascua, de Resurrección, el domingo, me impresionó, me tocó profundamente el corazón verlo probado, ¿cierto?, no podía ni sonreír y sin embargo dio la bendición, se subió al Papamóvil. O sea, nosotros decíamos no podemos creer esto, se sube al Papamóvil, bendice, se acercan los niños, y ese fue el último día en que lo vimos, y fue la despedida de él. La bendición Urbi et Orbi, la bendición a todo el mundo. Ese fue el último gesto del Papa Francisco, pidiendo la paz en el mundo. Bueno, claro, Felipe decía que ya estaba bastante mal y que por lo tanto no fue una gran sorpresa para los que estaban cerca de él que horas después se anunciara su fallecimiento. Por supuesto, claro, lo sorprendió porque no esperaba que fuera tan rápido, pero al parecer él mismo nos contó, fue una muerte bastante rápida, donde no fue una muerte, digamos, ni una agonía, sino que fue una muerte rápida. Él se alcanzó a despertar a las 5:30 de la mañana, se sintió mal y ahí entonces se dieron cuenta que estaba con un cuadro que terminó siendo un derrame cerebral y finalmente fallece a las 7:35 de la mañana. Bueno, estuvimos con también gente que llegó aquí, sobre todo a la Plaza San Pedro, muchos turistas que fueron sorprendidos aquí en Roma por la muerte del Papa, muchos de ellos sintiendo que están participando y que están siendo testigos de un hecho histórico, algunos chilenos también. Veamos y escuchemos lo que conversamos con la gente que llegó ahí a la Plaza San Pedro durante el día de hoy. Estudié en una escuela católica, por lo que obviamente significa mucho más para mí. Hemos venido varias veces, así que es bueno hacernos presente y dar nuestros respetos al Papa. Así que un día muy histórico y claro, se lo vio el día anterior de la Pascua saludando que no estaba bien. Nadie se imaginaba ese desenlace del Papa ayer. Muy triste esta noticia. Bueno, escuchábamos ahí entonces algunas de las... La verdad es que es muy impactante la cantidad de chilenos que nos hemos encontrado, Andrés, porque estaba planificada una canonización
de un italiano, de un sacerdote italiano, y había varios chilenos que venían a la canonización, que fue suspendida porque solo el Papa puede canonizar. Así es que fue suspendida, era el 27 de abril, y bueno, y se encontraron con la muerte del Papa Francisco. Eso es lo que hemos reporteado durante el día. Los voy a dejar porque voy a ingresar aquí a la Basílica con Esteban Sánchez, con quien estamos trabajando aquí en Roma, y porque vamos a entrevistar al cardenal, que es el cardenal, como yo les decía, que además va a participar del concilio, porque es un cardenal muy joven, nombrado por el Papa Francisco. Es el arzobispo el obispo de esta basílica, y el que está organizando todo y el que conversó con el Papa Francisco sobre los arreglos y cómo quería que fuera su funeral, su entierro aquí en la Basílica Santa María de la Mayor. Así que voy a conversar con él, y eso se lo mostramos, por supuesto, en las noticias en 24 Horas Central. Claro, me imagino que lo que se está haciendo ahora es excavar el suelo de la basílica, porque tal como decías tú, lo que quería el Papa Francisco era ser enterrado en tierra, en contacto con la tierra, y en ese sentido va a tener que hacerse una excavación de modo tal que se pueda cumplir con su voluntad. Exactamente, eso es lo que está haciéndose ahora. No se ve porque, como yo les digo, está tapado como cuando se construye algo, digamos, y está con una especie de tablones de madera, y al otro lado se está haciendo toda esa preparación, que claro, es la excavación para que ahí quede el ataúd del Papa, que ya lo hemos visto en las primeras imágenes, y que en ese ataúd va a ser trasladado mañana desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, pasando por la explanada de la Basílica, para que la gente pueda entrar a verlo, a despedirse de él. Y nos preguntaban, ¿cierto? Y hablábamos más temprano, Monse, si la gente lo iba a poder ver. Y sí, porque el ataúd está completamente abierto. Y entonces está el Papa está ahí, no está como otros papas hemos visto sobre una tarima, ¿cierto? Sobre una especie de altar que muchas veces se les ponía, o que era la tradición. El Papa pidió no ser, digamos, velado así, sino que inmediatamente estar en un ataúd, como decía, como cualquiera de los cristianos o católicos que mueren. Él siempre decía, quiero ser despedido como pastor, no como uno de los, de los jefes de la iglesia. Entonces, siguiendo su voluntad, está en este ataúd, donde va a poder de nuevo ser visto, porque está completamente abierto. Ahí está con sus vestimentas papales rojas que simbolizan la sangre, el sacrificio. Está también con su mitra blanca, que es el clásico sombrero, digamos, podemos decirlo, de los papas, y con su rosario en las manos. Bien, Connie, muchas gracias por el informe. Y hay más noticias, ¿no es cierto, Andrea, respecto a todo esto? Justamente hablando, Monse, de lo que está sucediendo en el Vaticano, porque los cardenales se han reunido en la Santa Sede ya para planificar el funeral del Papa Francisco, antes de un cónclave para elegirlo, por supuesto, a este sucesor. Todos los cardenales que se encuentran actualmente en Roma fueron citados a reunirse en la Santa Sede a las 9 de la mañana, hora local, para los últimos detalles de despedida del pontífice. Unos 60 cardenales participaron de esta primera reunión para decidir los próximos pasos a seguir, incluida cuál va a ser la fecha del funeral. 3 de ellos fueron elegidos para ayudar al camarlengo. Recordemos a Kevin Farrell, que es el administrador actual del Vaticano, durante este periodo de interregno que van a cambiar después de cada 3 días. Ellos van a ir rotando para ayudarlo mientras está esta sede vacante. Sí, uno empieza a ver los rostros que ya son familiares. El cardenal filipino, que es de Boloña, que empieza ahí a cruzar. Incluso estaba viendo información que las casas de apuestas ya están comenzando a circular. Sí, obviamente, ya hay rostros los nombres, fundamentales. y ya hay rostros. Se está barajando ya, no solamente los deportes. Ya están apostando. Ya están apostando quién va a ser el Papa. Claro, y justamente tenemos, Andrés y Monse, esos rostros aquí, algunas de las figuras que han dado. Obviamente, hablamos, por ejemplo... Se va cortando la lista, ¿no? Se va cortando en algunas ocasiones, Andrés. Hay unos que empiezan a figurar un poco más. Pietro Parolin, que es de Italia, que tiene 70 años, es una figura fundamental porque en esos momentos es el secretario de la Santa Sede, un hombre muy, muy cercano al Papa Francisco. También está
está Luis Tagle de Filipinas, de 67 años, que de hecho ya era papable en el 2013, por lo cual podría tener buenas posibilidades durante este cónclave. Tenemos también figuras que no son de la misma ala del Papa Francisco, por ejemplo, Peter Erdo de Hungría, que es muy conservador, que además de esto tiene también muy buena relación con el presidente de Hungría, con Víctor Orbán, que es muy cuestionado por temas políticos, por temas antimigrantes. Tenemos, por ejemplo, cardenales africanos que también van a ser fundamentales, como es el caso de Peter Turkson, que es de Ghana, que tiene 76 años y que también ha sido bien influyente, sobre todo en temas de habilidades diplomáticas. Y finalmente tenemos a Charles Bo, que es de Myanmar y que es conocido por sus llamados al diálogo interreligioso. Estos son algunos, pero no son los únicos que podrían aparecer en el balcón de San Pedro tras la fumata blanca. Pero veamos también qué cifras hay detrás del cónclave en el que se va a elegir al Papa Francisco, o al sucesor, mejor, del Papa Francisco. Tenemos, por ejemplo, que hay 71 países que son distintos de alguna forma o que provienen los cardenales de estos países. Tenemos que el 80% de ellos fueron nombrados en su momento por el Papa Francisco durante estos 12 años de pontificados, y también hay que ver que, por ejemplo, hay 135 cardenales que tienen el derecho a voto porque son menores de 80 años, esto de los 252 miembros del colegio cardenalicio. Veamos ahora de dónde provienen, al menos geográficamente. Tenemos que son 53 europeos, hay 37 que son americanos, tenemos 27 que son asiáticos y tenemos además 18 que son africanos. Nuestro país está representado por el cardenal Fernando Chomalí, que es el cardenal además que cumple con los requisitos, ¿no? Que recordemos es el menor de 80 años. Y además hay que recordar también que el cardenal de mayor edad en este punto es Carlos Osoro Sierra, de España, que tiene además 79 años, y el que es menor, el que es más joven en este cónclave, tiene 45 años, es Mikola Bishok y es de Australia. Son algunos de los datos, Andrés y Monse, que tenemos justamente en medio de lo que está sucediendo también frente a este cónclave, a cómo se va a dar este proceso en los próximos días. Se sabe que es un proceso que dura 1 o 2 días, pero que al menos vamos a tener que esperar entre 15 y 20 días para que se produzca. Estaba mirando aquí el detalle de también las autoridades yendo un poco al funeral. ¿Quiénes van a asistir? ¿Quiénes han confirmado? Y esta es una pléyade para todos los gustos. Pero, por ejemplo, va Milei. Y Milei va a ir con su vocero de gobierno, con el jefe de gabinete, con la ministra de culto, con el canciller. Va Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Por ejemplo, también nuestro país va a ir representado por el canciller Alberto Van Claver. Donald Trump va a ir al funeral. Estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el titular del Consejo Europeo. Va a estar el príncipe William, representando al Reino Unido, el presidente de Portugal, Emmanuel Macron, presidente de Francia, Volodymyr Zelensky, Olaf Scholz, el canciller alemán. Hay una cantidad de líderes el presidente Boris centrados. No va a ir, ¿ah? No, pues va el canciller pero, Van Claver. pero si va Lula, pueden irse incluso en el mismo avión desde Brasil hasta el Vaticano, no es malo, el sábado. Sí. Y el presidente está en gira por Brasil. Quizás lo va a pensar 2 veces, después de que se han ido confirmando minuto a minuto la gran cantidad de autoridades que van a estar presentes allí. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver, Monse Andrés, qué otros detalles nos tiene nuestra corresponsal justamente en el Vaticano, Flavia Cordela, porque en el segundo día, tras el anuncio del fallecimiento del Papa Francisco, hay miles de fieles que se han congregado en la Plaza de San Pedro para recordar su legado. Ahí está Flavia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Flavia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y ayer les contábamos que había mucha gente, hoy día hay mucha más gente. Está llena la Plaza San Pedro, está lleno el Vaticano, porque hasta este punto se han trasladado no solo los turistas que usualmente están por acá cuando están de vacaciones, sino que también muchos fieles que se han acercado hasta el Vaticano para poder rendirle un homenaje, el último adiós al Papa Francisco. Son las 7:37 de la tarde acá y hace pocos minutos atrás acaba de comenzar la lectura del Rosario, una que se está dando, que también se dio el día de ayer para conmemorar al Papa Francisco. Hay mucho movimiento, han aumentado también considerablemente las medidas de
seguridad. Vemos a la policía, a carabineros, a la policía de finanzas también acá de Roma, a militares. Se han dispuesto también distintas carpas para poder atender a aquellas personas que vengan y presenten problemas de salud. Hay tanta gente y se espera que este número de personas aumente cada vez más, que se está todo disponiendo para que todo funcione de una forma correcta y de una forma segura. Todo esto se está haciendo de la mano también, por cierto, con ayuda también del Estado italiano. Hemos conversado con personas que han llegado hasta acá y que les contamos, ¿no es cierto?, que el funeral finalmente se va a realizar el día sábado, y dicen, bueno, que están tratando de mover sus pasajes, de cambiar sus itinerarios para poder ser parte de esta misa que se va a realizar el sábado a las 10 de la mañana. Y no solo eso, desde mañana los fieles van a poder ingresar acá al Vaticano para poder rendirle un homenaje al Papa Francisco, para poder ver el cuerpo que se va a poner al interior de la capilla. Si ya hay filas hoy día para poder ingresar a la capilla, para poder ingresar acá al Vaticano, mañana eso seguramente se va a duplicar o triplicar, porque hay muchísima gente, como yo les estoy contando, que va llegando. Pasemos a revisar algunas de las declaraciones, porque también muchos chilenos han llegado acá hasta Roma y se han acercado, por cierto, al Vaticano. Escuchemos. ¿Cómo recibe la noticia aquí del Fue impactante, porque estábamos haciendo el tour por la ciudad cuando estaba hablando la guía del Papa y dan la noticia de que había fallecido. Nos dio mucha pena. Un acontecimiento inesperado, porque nosotros pensábamos ver al Papa. Con harta pena, porque aunque no sea nuestro, pero es del mundo, entonces por lo tanto estábamos con harta pena en el corazón. Palabras ahí entonces de un grupo de chilenos que estaba viajando y que también pensaban que se iban a poder encontrar con el Papa Francisco, algo que, por cierto, no va a ser posible debido a que se confirmó su fallecimiento el pasado lunes a las 7:35 de la mañana. Como dato, los cardenales de distintas partes del mundo están llegando a Roma, se están trasladando hasta acá. Ya lo decían ustedes en el estudio, que durante esta jornada se reunieron y fueron cerca de 60 los que participaron en ese encuentro. Mañana viene un segundo encuentro, esta vez se va a hacer en la tarde, y cada vez que se vayan realizando estas reuniones se van a ir sumando los cardenales que van llegando acá al Vaticano. 135 van a ser los encargados de escoger al nuevo pontífice, a quien va a liderar a la Iglesia Católica en los próximos años. Se espera que el cónclave sea el próximo 5 de mayo, eso es la fecha que se habla, sin embargo, es una data que todavía no está confirmada. Así es, entonces, la verdad es que varias cosas van a suceder. Mañana, como tú decías, Flavia, hay que estar súper atentos a lo que será entonces el traslado de este féretro desde la Basílica, desde la Casa Santa Marta, entonces, hasta justamente la Capilla Sixtina, ¿no es cierto? Que se va a hacer, y ahí en la Capilla Sixtina se van a realizar los funerales el día sábado, en la madrugada para nosotros, en la mañanita para los italianos, para luego finalmente descansar, encontrar su descanso final en la ya famosa Basílica de la Mayor. Justamente, Monse, así es, pero no toda la atención en estos momentos mundial está en el Vaticano o está en Italia, también en Argentina, porque recordemos que aunque el Papa visitó 66 países y no fue a su propio país, ahí también hay dolor, hay luto, y justamente nos vamos hasta la Basílica de San José de Flores, en Buenos Aires, donde el fallecido Papa Francisco descubrió su vocación religiosa, decidió ser sacerdote. Ahí está nuestro compañero Claudio Arévalo. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Te saludo desde el interior de la Basílica de San José, que está en el escenario del barrio de Flores, donde nació, donde creció Jorge Mario Bergoglio, nombre secular del Papa Francisco, y quien en esta basílica, en esta iglesia, sintió la vocación. Y específicamente, por ejemplo, acá sale una placa de bronce que dice: en este confesionario, el 21 de septiembre de 1953, Jorge Mario Bergoglio siguió el llamado de Dios para ser sacerdote. Esto está dentro de un confesionario y que ha sido uno de los puntos de interés en esta Basílica de San José, donde han llegado cientos de feligreses, cientos de fieles para obviamente hacer su última despedida, el último adiós a Francisco. Un vecino de este sector
sector particularmente, y que obviamente ha generado el dolor de quienes lo veían caminar, porque él, más allá de que en algún momento fue obispo auxiliar de Buenos Aires y también arzobispo de la capital de Argentina, él transitaba mucho por el barrio de Flores, que es un sitio que está aproximadamente unos 20 minutos en automóvil al interior de Buenos Aires. Y esta es la imagen, está en vivo, estamos al interior de la basílica, decíamos, el lugar que se ha transformado en un sitio de interés, porque acá, según la biografía de Jorge Mario Bergoglio, habría sentido el llamado de Dios para ser sacerdote. Habría sido la última confesión como persona civil, ¿no? Luego de eso ya habría entrado al camino sacerdotal Andrea, Monse y Andrés. Sí, Claudio, a ver, quería hacer una pregunta respecto a la sensación de los argentinos, ahí en el barrio de Flores, donde juega San Lorenzo, Huracán, o sea, ahí se crió el cura Bergoglio. ¿Qué sensación hay respecto a que, lo mencionaba Andrea en la presentación, él nunca fue, en sus 12 años de papado, nunca fue a la Argentina? Él deja Argentina el 26 de febrero del 2013, cuando él viaja a este cónclave que finalmente terminó con él como papa. Desde ahí que nunca más volvió a la Argentina. ¿Hay una sensación, entre comillas, de abandono o sencillamente los argentinos se lo pasan por encima? Mira, preguntémosle a la gente que ha llegado acá, ¿cuál es su nombre? Graciela. Graciela, usted es argentina, ¿no? Argentina, sí. ¿Cuál es su sensación? ¿Cómo lee de que el Papa Francisco nunca haya visitado Argentina como sumo pontífice? No, yo entiendo que el Papa Francisco estaba siempre con nosotros, aunque no venga a Argentina porque problemas de salud y también a veces por cosas que pasan en Argentina que que todo el mundo sabe. Y ¿Lo ve como un mensaje político? No, yo pienso que a veces a lo mejor lo han querido meter en temas políticos. El Papa era un hombre tan honesto, tan humilde, tan simple y tan buena persona que él estaba con nosotros igual aunque no esté en Argentina. La verdad que es una pena, yo la verdad estoy triste por esto que ha pasado, pero nunca le recriminé nada de que no haya venido a Argentina porque el Papa es argentino y estaba con nosotros siempre. Perfecto. Con el ejemplo que nos dio, la humildad, esa sencillez, único. La verdad que por eso toda la gente está como está, tan triste. ¿Cuál es su nombre? Graciela. Graciela, muchas gracias. Ahí está la declaración de Graciela Andrés. Cuando uno conversa con los vecinos del barrio de Flores, tengo la sensación de que ellos siguen creyendo de que está acá, no físicamente, por supuesto, pero la cotidianidad que tenía Francisco, Jorge Mario Bergoglio cuando era sacerdote, lo siguen palpitando, esto de que nunca, por ejemplo, ocupara automóviles, de que siempre se trasladara a través del transporte público, lo siguen valorando, lo siguen generando como un sentido de pertenencia para la gente de acá de Flores. También conversamos con el párroco de esta basílica, quien, por supuesto, incluso fue formado por Jorge Mario Bergoglio. Conversamos con él cómo fue conocer a quien finalmente terminaría como papa, el único papa americano hasta el momento. Aquí es donde Francisco hace muchos años ya, en el año 53, recibió el llamado de Dios para ser sacerdote. Un día 21 de septiembre vino a confesarse y cuando se levantó del confesionario sintió que Dios lo llamaba para estar con él para siempre, para dejarlo todo y seguir a Jesús. Este es su barrio, aquí está su raíz, su casa está acá a 2 cuadras, aquí estuvo de niño, de joven, de adolescente, en la Acción Católica, en los grupos y él tenía un especial afecto a San José y a esta basílica también. Bien, ahí estaban las declaraciones del párroco Andrés, Monse, Andrea. Más allá de la religión que uno siga, esto tiene una sensación bastante fuerte. La gente ha llegado acá como un punto de interés, por supuesto, a entregar sus condolencias, pero ya se empieza a transformar en una especie de punto histórico, ¿no? Luego del fallecimiento y sobre todo la importancia que ha tenido el Papa Francisco en la historia del Vaticano. Así es, sí, Claudio, justamente lo que tú decías. Hay muy distintas interpretaciones respecto a por qué no fue el Papa Francisco a Argentina. Hay que recordar que el Papa Francisco hizo 47 viajes. Hizo viajes altamente peligrosos que lo desaconsejaban justamente los equipos del propio Vaticano. Y al parecer también sopesó lo que decía la señora que tú entrevistaste. El Papa Francisco no quería estar metido de alguna manera en la arena política, en la reyerta política argentina, que podía llevarlo a él para un lado y para otro,
en contra o a favor y no quería finalmente estar sometido o que lo sometieran a la coyuntura política argentina. Esa es una de las teorías. Hay varias también que hemos ido esbozando estos días, Claudio. En rigor, Monse, la información oficial que entregó el propio Papa es que la idea es que no interpretaran su visita con algún gesto político, ¿no? Esbozó en algún momento de que podía llegar a Argentina en esta gira por Sudamérica que tuvo y lamentablemente no se pudo realizar. En algún momento incluso se especuló la posibilidad de que llegara luego de todos los países recorridos como punto final de esta gira, pero finalmente no se concretó, lamentablemente, para las aspiraciones de quienes son fieles, ¿no?, de la Iglesia y por supuesto de lo que fue el legado de Francisco como Papa. Claudia Arévalo, entonces, desde Buenos Aires, te agradecemos muchísimo este despacho, Claudia. Un abrazo. Bueno, y despedimos justamente la información que tiene que ver con el Papa, Monse y Andrés, recordando que va a ser, recordamos, trasladado a la Basílica de San Pedro el día miércoles por la mañana. Ahí la gente va a empezar a despedirse, nos contaba Flavia Cordela, ya hay largas filas esperando para poder entrar a este lugar y sobre todo darle un último adiós a quien fue el líder de la Iglesia Católica por 12 años y cuyas primeras imágenes vemos ahora en este ataúd y fueron reveladas durante esta jornada por el Vaticano. Funeral el sábado y el cónclave fecha por confirmar. Así es. Todavía Ya, no sabe. Andrea Aguilar, como siempre, completísimo informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. La Policía de Investigaciones aún busca a él o los responsables del crimen de la mujer quien estuvo 16 días desaparecida antes que se hallara su cuerpo descuartizado. Desde La Serena, todos los detalles junto a la periodista Macarena Milla. Maca, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, Monse. Claro, tú lo decías bastante bien. Seguimos muy pendientes de este caso que ha sido bastante macabro. De hecho, estamos ahora en La Higuera, que es la comuna en donde nació, vivió durante muchos años Ana María Pizarro, una mujer de 56 años, porque durante esta mañana cerca de 30 mujeres, entre ellas amigas, vecinas, personas que la conocían hace mucho tiempo, decidieron manifestarse pidiendo justicia. Si bien su cuerpo se encontró, y hay que decirlo, suena bastante fuerte, pero desmembrado el pasado sábado, las mujeres han decidido hoy día salir a las calles y exigir justicia para que se pueda acelerar este proceso de búsqueda de él o los responsables. Es un caso bastante misterioso, enigmático, porque al menos toda la información que teníamos sobre ella, todo lo que nos ha podido contar su familia y su círculo cercano, es que era una mujer bastante comunicativa, alegre, jovial, y lo que llevó a que este caso, o al menos que la familia encendiera las alertas sobre su desaparición, es que se conectaba bastante a redes sociales, ocupaba mucho su teléfono, mandaba muchos audios, mensajes de buenos días, de buenas noches, estas típicas cadenas de oraciones, pero hubo un día, el día jueves, cuando ella ya no se contacta más con su única hija, con Jocelyn. Es allí donde entonces se encienden las alertas. El día viernes es su madre quien intenta contactarla, su hija, sus amigos, y ya su teléfono no se escucha más. Así que desde entonces es que la están buscando. En un principio fueron incluso los propios vecinos de La Higuera hasta la ciudad de La Serena para intentar localizarla, y posteriormente se suma la Policía de Investigaciones. Pasemos a escuchar entonces ahora parte de esta sed de justicia que hoy piden sus amigas y cercanas acá en la localidad de La Higuera. Solicitar a las instituciones del Estado, ¿cierto?, que podamos llegar a un resultado, digamos, respecto a la investigación y por supuesto, principalmente pedir justicia para Anita, que esto no vuelva a suceder. Ahora que se pide solamente justicia, porque ya lo que no se hizo, no se hizo. Pero ahora lo que se pide es justicia para ella, que se llegue a la verdad y que busquemos los culpables. Y vamos a gritar por ella. No merecía morir así. Nadie del mundo merece morir así como ella lo hicieron. Lo falta Ana. Queremos justicia por Ana. Solo justicia. Y que se haga real justicia.
Claro, y ustedes lo escuchaban, una comunidad bastante consternada, nos falta Ana, no estamos todas, ha sido parte de esta consigna, de esta también búsqueda de justicia por parte de su círculo cercano, de vecinas que incluso nos decían no la conocíamos tan en profundidad, pero que hayan encontrado a una de las nuestras de esa manera, un macabro crimen que la verdad el día sábado nos consternó a todos. Fue una línea investigativa, en un principio nosotros, y ustedes seguramente lo están viendo en sus casas, teníamos estas cámaras de seguridad que la veían allá saliendo ese jueves 3 de abril a eso de la 1:22 de la tarde de su casa, posteriormente tomando locomoción colectiva hasta el centro y hasta allí se pierde el rastro. Información preliminar también que mantenemos nosotros es que ella habría ingresado hasta un domicilio donde lamentablemente no sale. Es por eso que estamos muy atentos a todas las labores de Fiscalía, también de la Policía de Investigaciones sobre quién puede ser él o los responsables de este crimen que tiene conmocionado no solamente la región de Coquimbo, sino a todo el país. Seguimos pendientes ante cualquier novedad. Macarena Milla desde la región de Coquimbo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y les contamos que un túnel de 3 metros de extensión fue descubierto por el guardia de un motel en Penco. A través de este forado, desconocidos pretendían ingresar a una empresa de valores. Rodolfo Ríos nos cuenta detalles. Rodolfo, buenas tardes. ¿Cómo están, Monse, Andrés? Muy buenas tardes. Nosotros los saludamos desde una lluviosa jornada aquí en la región del Biobío para contarles de este hecho insólito que tuvo lugar en este terreno donde hasta hace algunos meses funcionó un motel aquí en la comuna de Penco. Todo ocurrió cuando un guardia de este terreno durante la noche hizo un recorrido de seguridad, una ronda preventiva, y es allí cuando ellos nos decían, tienen todas estas cabañas que están en proceso de demolición abiertas, con la puerta y ventanas descubiertas. Es allí cuando ven una cabaña que da justo al límite colindante con otra empresa que estaba tapada por un colchón y estaba la puerta cerrada. Es ahí cuando él patea la puerta, nos cuenta el guardia, nos contó su testimonio cuando conversábamos con él, él patea y se encuentra con este túnel de por lo menos 3 metros de extensión. Un túnel que llama bastante la atención, ¿por qué? Porque la empresa que colinda con este terreno donde funcionaba este motel en Penco es una empresa de valores, es la empresa Loomis, y es ahí entonces la línea investigativa que lidera la Policía de Investigaciones, la Brigada de Robo junto a la Fiscalía, porque se presume que los sujetos autores que habrían provocado que habrían excavado este túnel buscaban llegar hasta la bóveda de la empresa de valores que se encuentra a un costado de este terreno. Nosotros conversamos precisamente con el guardia que descubrió este túnel. Yo los quiero invitar a revisar parte de ese testimonio en el que él cuenta cómo se encontró con esta excavación, este hecho insólito que se registra aquí en la comuna de Penco. Vi una cabaña que estaba cerrada, entonces me causó curiosidad, y más que estaban los colchones y la marquesa puesta en la puerta, y más la puerta cerrada pero con llave. Yo lo que me pensaba que los compadres estaban adentro, que estaban durmiendo, algo, no sé, cualquier otra cosa, entonces quería como que se fueran, así que le pegué una patada a la puerta y la abrí, y ahí me encontré con la sorpresa. Estaba el túnel, estaba los sacos, estaba toda la cuestión. Estaban los sacos llenos de arena, ya estaban haciendo la excavación los muchachos ahí. Si no me avisa él, a lo mejor se había logrado lo que tenían pensado hacer, porque yo pienso que tenían de propósito de entrar a la empresa de valores. Bien, ahí escuchábamos entonces parte del testimonio tanto del guardia que encontró este túnel en plena faena en una cabaña de este terreno que funcionaba como motel hasta hace algunos meses, y también del dueño del terreno que decía que no es un terreno que está abandonado, de hecho tiene guardias las 24 horas y los 7 días de la semana, pero aún así sujetos que están siendo investigados por la Policía de Investigaciones lograron llegar a este terreno y con palas, con distintas herramientas que fueron encontradas también por las policías durante la jornada de ayer, provocaron este túnel, logrando solamente excavar 3 metros de profundidad y de extensión. No lograron llegar a la bóveda de la empresa de valores, y esto lo explica en las declaraciones también tanto el fiscal que lidera este caso como la Policía de Investigaciones, que quiero invitar a revisar parte de esas declaraciones también. Este túnel está en construcción, está particularmente en el piso al interior de una cabaña de una sola habitación, y tiene un orificio de unos 2 metros por 2, pero se extiende a lo menos 3 metros. Se encontraron vestimentas y herramientas manuales que estaban para la preparación del túnel. Es un movimiento de tierra
que en este momento estaba simplemente iniciándose en fase de construcción. No es un túnel, en este caso, tan elaborado, no es una construcción muy elaborada, sí es un espacio donde hay gran movimiento de tierra, eso sí. Bien, ahí el fiscal de este caso detallaba que no es un túnel tan elaborado, es un túnel artesanal, por lo que podríamos decir, pero aún así preocupa porque se realiza en una cabaña y todo indica que este hecho evidentemente está planificado para llegar hasta la bóveda de la empresa de valores que se encuentra justo a un costado de este terreno donde funcionaba un motel en la comuna de Penco. La Policía de Investigaciones, como ya les contaba, investiga este insólito descubrimiento. Tentador, sí, un sitio casi baldío, de fácil acceso al lado de un lugar donde se almacenan camiones de valor, de transporte de valores. Gracias, Rodolfo, buenas tardes. Nos vamos a la pausa, 13 horas ya con... No, 14 con 3. 14 con 3. Avanza. Las 2 de la tarde con 3 minutos. Vamos y volvemos. Ya volvemos con 24 horas al día. Y vamos a volver, Monse y Andrés, a esta hora con nuestra compañera Flavia Cordela, que tiene más detalles de lo que se va a suceder en los próximos días y en las próximas horas, sobre todo en la Plaza de San Pedro, donde siguen llegando miles de fieles, Flavia, para despedir al Papa Francisco, y se siguen haciendo más y más largas las filas para poder entrar a este recinto. Flavia, ¿qué otras novedades tienes en estos momentos? Claro, ¿cómo están? Acá ya son las 8:15 y hace pocos minutos terminó la lectura del rosario en memoria del Papa Francisco aquí en la Plaza San Pedro. Mucha gente sigue llegando, muchas fieles, muchos turistas también que se encontraban en Roma y que se empiezan a congregar en este lugar, en un punto también donde se ha dispuesto una gran cantidad de seguridad. Lo hablábamos ayer, ¿no es cierto?, sobre que había aumentado la presencia policial. Hoy día es muchísimo mayor. Además, se están estableciendo y poniendo distintas plataformas para lo que van a ser los próximos días. Se espera que mañana a eso de las 9 de la mañana llegue el cuerpo del Papa Francisco al Vaticano, y de ahí en más los fieles van a poder ingresar a dar el último adiós, a hacer esta despedida. Eso ocurriría el miércoles, el jueves y el viernes. Para el viernes en la tarde proceder a hacer el cierre para preparar todo para lo que va a ser este funeral que se va a llevar a cabo el día sábado a las 10 de la mañana, hora acá de Roma, 4 de la mañana, hora de Chile. Tenemos 6 horas de diferencia en este minuto. Y también lo que está pasando y lo que se espera que pase en los próximos días es la llegada de los cardenales. Hoy día ellos tuvieron un primer encuentro, participaron cerca de 60, y cada vez que van pasando los días, los cardenales de distintas partes del mundo comienzan a llegar acá a Roma para poder participar de las distintas instancias. Una de ellas, y quizás la más esperada, el cónclave, del cual aún no hay seguridad de cuándo va a realizarse. Dicen que podría ser el 5 de mayo, es decir, 15 días después de que el Papa Francisco haya fallecido. El rango es entre 15 y 20 días, pero se espera que en esta oportunidad sean 15 días y que sea cerca del 5 de mayo este cónclave. Va a venir en representación de Chile y participar en la elección del próximo Papa el arzobispo de Santiago, Fernando Chomarí, quien, recordemos, fue nombrado cardenal por el propio Papa Francisco en diciembre del 2024. Lleva pocos meses él como cardenal, pero va a poder participar y ser uno de los electores de quien va a liderar la Iglesia Católica en los próximos años. Flavia, gracias por este despacho. Quedamos obviamente muy atentos, Monse y Andrés, a lo que va a ser, lo que va a pasar también el día de mañana, ¿no? Recordemos que va a ser el momento en el que se va a exponer al Papa Francisco ante miles de fieles que quieren darle ese último adiós a quien lideró la Iglesia Católica por 12 años. Así es. Muchas gracias, Andrea, por la información. Gracias, Andrea. Bien, buenas tardes. Continuamos con otras noticias. En medio de su visita de Estado a Brasil, el presidente de la República, Gabriel Boric, se declaró en contra de la guerra arancelaria instalada por Estados Unidos, apuntando además a la importancia de estrechar lazos con el gigante latinoamericano. Marian Basso nos cuenta más desde Brasil. Mari, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, los saludamos desde la sede del Poder Ejecutivo, desde el Palacio de Planalto, acá en Brasilia. Hace algunas horas el presidente de este país, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió en visita de Estado al presidente chileno Gabriel Boric en una reunión que duró mucho más de lo que estaba presupuestado, porque nos dijeron sus equipos, el presidente de Brasil tenía varios temas que tocar con nuestro país en un marco, en un contexto que ya se sabía. La guerra comercial, las medidas arancelarias tomadas por Estados Unidos fueron el marco central de las conversaciones, donde ambos presidentes señalaron la necesidad de diversificar las fuentes comerciales, de la integración de Latinoamérica para hacer más fuerte este bloque y para poder, ¿no es cierto?, tener más beneficios comerciales más allá de las relaciones que se tiene con el gigante norteamericano. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien cuestionó entonces las medidas adoptadas por Estados Unidos, este proteccionismo y la necesidad de la libertad comercial y de las relaciones con cualquier país alrededor del mundo. Escuchemos. En un escenario de incertidumbre mundial, es más relevante que nunca reafirmar nuestros vínculos y decir: aquí, en América del Sur, somos países amigos, vamos a seguir trabajando juntos y vamos a seguir trabajando juntos en la defensa de principios que nos importan para Chile y el mundo. Chile está en contra de una guerra comercial. Chile está en contra de la politización arbitraria del comercio y defendemos con mucha fuerza nuestra autonomía estratégica en el mundo, teniendo relaciones con diferentes países, diferentes regiones, sin tener que elegir entre uno y otro. Lo mismo hizo el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Dijo: yo no quiero solo relaciones con Estados Unidos o con China, yo quiero con ambos. Y por eso también criticó estas medidas proteccionistas que está tomando Estados Unidos con los aranceles para distintos países, a la vez de señalar las buenas relaciones que tiene Chile y Brasil. De hecho, hoy día 22 de abril se celebra el Día de Amistad entre ambos países y también las relaciones diplomáticas desde 1836. Lo dijo el presidente brasileño. Se espera que se sigan cultivando estas relaciones independiente del gobierno que próximamente vaya a ser elegido en nuestro país y también acá en Brasil cuando él culmine su mandato. Y también invitó al presidente Gabriel Boric a seguir participando de las instancias internacionales que durante este año se van a realizar acá en Brasil. En un ratito más hay un foro empresarial liderado por ambos mandatarios, el foco de esta gira, y nosotros con José Luis Tapia desde Brasilia estaremos informando de todos los detalles a través de nuestros noticieros de 24 horas. Marian Basso, desde el gigante latinoamericano, desde Brasil. Muchas gracias, buenas tardes. Y nos vamos a una breve pausa, pero lo vamos a hacer saludando a distintas regiones de nuestro país. A tono. Estamos escuchando lambada. El baile prohibido. A propósito de la visita del presidente Boric a Brasil. Sí, el baile prohibido, ¿te acuerdas? La iglesia lo prohibió. Sí, este era el baile prohibido. Ahora. Parece que no le hice caso. Ahora sería una cosa, pero. Suavecita, parece un. Claro, no es nada, pero. Cumplé. Hace 30 años. ¿Ah? Oye, vamos a La Serena, región de Coquimbo. Un día ahí entre Tongoy y Los Vilos, pero en La Serena. Es verdad. Vamos a Cartagena. Está lindo el mar. Sí, litoral de los poetas. Ahí está, pero también está bonito porque está clarito. Pues está clarito, pero es una pinta de frío. Es la nitidez del aire. Es verdad. Osorno. Osorno también está tan bonito los cielos del país. Y cayó algo de agüita en Osorno también, porque estaba lloviendo, veíamos recién en la región del Biobío estaba lloviendo fuerte. Bueno, Osorno, algo de agüita ha caído y nos vamos finalmente a Punta Arenas a ver cómo está la región austral de Chile, bien nublado, sí. Nos vamos a la pausa. El horizonte que se ve muy definido. Pausa y volvemos. 14:23. Ya volvemos con 24 horas al día. Nos vamos al norte del país porque más de 10.000 clientes se quedaron sin agua potable. Esto en Antofagasta. Una rotura de matriz fue la causa de todo esto y Emilia Lagos nos entrega detalles. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos pillaron justo con el inicio de los trabajos por parte de Aguas Antofagasta de la remoción de barros y de escombros en el fondo que dejó esta rotura de matriz ocurrida en horas de esta noche. Alrededor de las 11:30 de la noche de ayer comenzó a filtrarse el agua, un ruido estrepitoso, dijeron algunos vecinos que se encontraban en el lugar más cercano, y fue a esa hora que comenzó esta rotura de matriz que finalmente siguió cerro abajo y arrastró por supuesto barro, arrastró por supuesto agua. Aquí al lado de nosotros va pasando la retroexcavadora luego de haber hecho estos primeros trabajos de remoción de barro aquí en las calles del sector de Parque Inglés. Y tal como comentaban, son 10.000 personas, aproximadamente 10.000 clientes, los que se vieron afectados por este corte de agua. Esta matriz en el fondo surte a todo el sector sur de la ciudad de Antofagasta, una parte importante del sector sur, lo que es Parque Inglés, lo que es Cubiefi, lo que es incluso hasta llegar al sector de Yacolén y de la Universidad de Antofagasta, que por cierto también debió suspender sus clases y sus actividades normales el día de hoy. Esta rotura de matriz en un primer lugar se habría producido, por una fatiga de material, y se produce este socavón en el lugar que está ubicado en pleno cerro y además a pocos metros de la construcción de unos edificios que estaban prontos a ser entregados y que producto de esta rotura de matriz y de la caída del barro también vieron perjudicados al menos el primer y el segundo piso, según información extraoficial, porque intentamos contactarnos con la empresa, sin embargo por el momento no emitieron declaraciones. Escuchamos a algunos de los vecinos afectados también, porque como decíamos, esto está en un cerro y al bajar el agua, y como las calles acá en Antofagasta son inclinadas, claramente se vino el barro, se desprendió este barro, también afectó a algunos vecinos y también las calles. Así que escuchamos un poquito lo que son sus declaraciones. De Aguas Antofagasta, que se rompió la matriz hoy día 22 de abril 2025. Así quedaron las fundaciones expuestas. Este es el daño. A eso de las 11:30, lo primero que se escuchó fue así como si alguien abriera un portón o arrastrar así como algo pesado. El ruido empezó a aumentar y no paraba, entonces ahí salí a mirar y lo primero que vi era que empezó a entrar así mucha agua, con tierra lógicamente por ahí abajo de ese portón. Y nada, eso se mantuvo por lo menos como por unos 20 minutos. Y realmente era un río, era impresionante lo que se sentía, como caía y arrastraba el barro hacia abajo. El agua es algo vital. Así que es excelente que haya un punto de coloquen el agua. Escuchamos un poco lo que fueron las declaraciones de los vecinos que se vieron afectados y también de algunos vecinos que estaban en puntos de recolección de agua. Porque les indico, Aguas Antofagasta dispuso de puntos de entrega de agua potable para los vecinos, entendiendo que igual es una cantidad grande de vecinos los que se han visto afectados y que no tienen agua desde aproximadamente la medianoche de hoy. Aproximadamente cerca de las 5 de la tarde informan desde Aguas Antofagasta también que se estaría retornando el servicio con normalidad. Sin embargo, esto también es una información que está sujeta a futuros cambios. Habría que estar revisando cómo sigue la situación y también si es que finalmente o no se pudo reparar la matriz. Vamos a estar informando también y reporteando para saber en el fondo cómo sigue la situación y para poder dar la tranquilidad también a los vecinos del sector sur de la ciudad de Antofagasta. Sí, una cosa, Emilia, a ver, aquí hay daños mayores, ¿ah? ¿La empresa sanitaria va a responder por esos daños? Nos contactamos durante esta mañana con Aguas Antofagasta para saber finalmente si es que va a haber algún tipo de respuesta o no. Por el momento solo se remitieron al comunicado oficial que habían entregado que indica los puntos de corte, el aproximado de personas que han sido afectadas, pero esperamos que durante horas de esta tarde ya puedan dar una declaración oficial y en el fondo saber específicamente a qué se debió esta rotura de matriz, que en primera instancia no estaría relacionada con los trabajos de la constructora, sino que habría sido, como decíamos, por fatiga de material, quizás falta de mantención, pero eso lo tendrá que aclarar la empresa sanitaria durante horas de esta tarde. Claro, si es así, entonces lo que corresponde es que la empresa sanitaria corra con todos los gastos que va a implicar para esas familias, porque ahí hay daños, como decíamos, de parte de los estacionamientos, del interior de las casas. Gracias, Valentina. Buenas tardes. Tu bolsillo. Ya, 2 de la tarde con 34 minutos, yo me estaba moviendo inmediatamente. Que me siga la camarita amiga, soy Pastrián. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de números, vamos a hablar de gastos comunes, lamentablemente de alzas durante los últimos meses, el último año. En un ítem, lo decíamos, que es bien sensible, son los gastos comunes en edificios, en condominios, que han subido muchísimo más que el IPC. Recordemos que el IPC, el costo total de la canasta de precios, el costo, cuánto han aumentado en el global los precios de nuestra economía, es cercano al 4,9%. Los gastos comunes
han aumentado prácticamente el doble respecto a la canasta del IPC en su global. Esto tiene mucha relación, dicen los expertos, con el gasto, por ejemplo, lo que más considera el gasto en los gastos comunes, valga la redundancia, es el gasto en personal. Y ahí obviamente con el aumento, por ejemplo, del sueldo mínimo, el año pasado que llegó a 500.000 pesos, un aumento sustantivo, eso ha afectado y termina implicando un alza en los gastos comunes de edificios, de condominios. Vamos con la primera gráfica para entender en términos de números. A ver, el año pasado, entre enero y febrero, el promedio, estamos hablando de las 15 comunas más importantes de la región metropolitana de acuerdo al catastro de Comunidad Feliz. A ver, el promedio en los primeros 2 meses del año pasado era 132.088 pesos, el promedio de gastos comunes. Esto crece al mismo periodo, enero-febrero de este 2025, a 145.120, un crecimiento prácticamente del 10%, 9,87%. ¿Cuáles fueron las comunas? Porque no todas suben por igual, algunas suben mucho más, otras no tanto. Las que más subieron: Puente Alto, 17% de un año a otro, Macul, 16%, Las Condes, 14%. ¿Cuáles fueron las que menos subieron? Porque ninguna cayó, lamentablemente. A ver, en Peñalolén, en La Reina y en Lo Barnechea, un 6% promedio, las comunas en que menos cayeron los gastos comunes. De igual forma, bien por sobre el IPC, que recordemos fue un poquito bajo el 5% durante los últimos 12 meses. A ver, ¿cuáles son las comunas de nuestra capital que tienen los gastos comunes más altos? Siempre en el sector oriente. Vitacura en promedio 334.000, Lo Barnechea 285.000. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿cuáles son las comunas con los gastos comunes más menos onerosos? San Bernardo 55.000 y Puente Alto 59.000. ¿Cuáles son las razones para esta alza prácticamente del 10% de los gastos comunes durante los últimos 12 meses? Un alza que duplica el gasto del IPC, sobre todo concentrado en gasto de personal. Escuchemos declaraciones. El 50% de lo que representan los gastos comunes tiene que ver con la nómina. Es decir, que si en un edificio hay alta rotación de personal o se está contratando mucha gente, es normal ver un aumento mayor en el gasto común por tema de horas extras, por temas de reemplazos inesperados, por temas de finiquito o de bonos o lo que sea que constituyan esos contratos. Sí, un alza que duele, lo decíamos, gastos comunes que involucra a buena parte de la población. Así es, dejamos la economía para ir a temas de seguridad, porque 6 nuevos drones de alta tecnología y una millonaria inversión recibió la PDI por parte del Gobierno Regional de Santiago. Esto con el fin de combatir el crimen organizado. Dani Linares nos entrega detalles. Dani, adelante. Claro, es una inversión de 1.300 millones de pesos del gobierno regional hacia la Policía de Investigaciones, que se traduce en equipamiento, particularmente la incorporación de 6 drones de alta capacidad, de resolución bastante alta, de poder capaces de registrar imágenes a cerca de 2 kilómetros de distancia de algún hecho, que se elevan sobre los 500 metros de altura. Junto con eso, la incorporación de un software para poder vigilar redes sociales y los delitos que ahí se cometan, y la Policía de Investigaciones pueda contar con información relevante para poner a disposición del Ministerio Público, que pueda perseguir finalmente estos delitos. Junto con aquello se suman también kits de GPS para vehículos, incluso equipamiento para irrupción de viviendas cuando sea necesario. Ese es parte del equipamiento que ha sido entregado por el gobierno regional hacia la Policía de Investigaciones, que va a ser repartido por las diferentes brigadas criminalísticas que tiene la PDI a lo largo de toda la región metropolitana, y que va a ser sin duda de mucha ayuda para contar con mejores medios que permitan realizar el trabajo de forma más efectiva en la persecución criminal. Lo decía el gobernador, ante el crimen organizado hay que demostrar que el Estado también se puede organizar y que puede hacerlo mucho más rápido con este tipo de inversiones. Escuchemos las declaraciones de las autoridades en la entrega de estos insumos. Al crimen organizado no se le combate con declaraciones altisonantes, se le combate con obras concretas. Y como Gobierno de Santiago estamos demostrando una vez más nuestro compromiso con nuestras instituciones policiales y especialmente con el derecho a vivir seguro de la población. En directo apoyo a las diferentes brigadas de investigación criminal que operan en la región metropolitana. En este caso son 27 BICRIM, que a través de sus equipos MT0, el modelo territorial 0, viene a poder gestionar y generar una mayor capacidad investigativa para entregar una mayor seguridad a los vecinos.
Esta inversión del gobierno regional se suma a otras que del año 2021 en adelante han incorporado tecnología y financiamiento para la Policía de Investigaciones en nuevos cuarteles y también con nuevos equipos que permiten realizar la labor de forma mucho más efectiva con diversos enfoques. En particular, este tiene relación con dotar de mayor tecnología a la PDI en la realización de su labor con estos drones de alta resolución, estos 6 equipamientos junto con los otros kits anteriormente mencionados, esta inversión que nuevamente el gobierno regional pone a disposición de la Policía de Investigaciones. Muy bien, Dani, muchas gracias por la información. Y nos vamos a otras noticias. Nos movemos a la región de Valparaíso. 18 detenidos con drogas, armas, municiones dejaron diversos operativos que permitieron desbaratar a la banda denominada Clan Familiar. Los imputados usaban un club de fútbol como fachada para traficar estupefacientes desde el norte del país. Patricia Flores con la información. Pati, buenas tardes. Buenas tardes, así es, nosotros los saludamos desde Limache para contarles acerca de este increíble operativo policial que ha dejado detenido a un clan familiar dedicado precisamente al tráfico de drogas. Vamos a contarles un poco de antecedentes, todo nace a partir de una denuncia. Desde allí se comienza un trabajo de investigación que duró aproximadamente un año y que logró desarticular a más de 14 personas que se dedicaban a través de un club deportivo a traficar diferentes estupefacientes, principalmente clorhidrato de cocaína. 27 kilos que fueron decomisados, dejando al descubierto un millonario patrimonio. 11 vehículos de alta gama, además de domicilios y residencias en donde pudieron ser hallados al interior de ellos todo lo que están viendo en este momento, gracias a un trabajo que requirió del apoyo de más de 140 carabineros de diferentes departamentos, entre ellos el OS7. ¿Cómo operaban? Utilizaban de fachada a este club deportivo para poder trasladarse hasta la parte norte del país y desde allí, desde la frontera, poder realizar este tráfico. Ocupaban los torneos, fechas deportivas muy en específico para después dar el movimiento a esta droga. Todo esto en antecedentes que fueron expuestos, por supuesto, el día de hoy por parte de las autoridades. Sabemos que este es un control ampliado. Durante el día de mañana se va a realizar la formalización, pero también el control de 14 sujetos que se mantienen en este momento detenidos. Tenemos, por supuesto, las impresiones y las informaciones del caso. Los invitamos a escucharlo muy atentamente en voz de las autoridades. Tenemos más de 27 kilos de cocaína, tenemos más de 500 pastillas MMDA, conocido como éxtasis, bastante munición de diferentes tipos y calibres, armas de fuego, un chaleco antibala y 11 vehículos que fueron incautados y que tienen directa participación. Hay elementos fundantes de la existencia de una suerte de fachada, de una actividad que aparentemente era lícita, como el desarrollo de un conjunto de actividades propias de un club deportivo en la localidad también de Quilpué, y que por medio del uso de buses y otros medios de transporte, en realidad lo que se estaba escondiendo era el tránsito ilegal, naturalmente, de esta sustancia ilícita desde el norte del país. Pretendían justificar viajes de este club deportivo para realizar encuentros deportivos y en realidad la finalidad era el transporte de drogas. Hay una distribución de roles. Hay quienes se encargan de coordinar el ingreso de la droga a esta región, otros la transportan directamente, otros la comercializan. No nos olía bien. Y de acuerdo a eso sentíamos que además había también de parte de la comunidad de los otros clubes deportivos tampoco una buena visión respecto de lo que ellos habían hecho en Quilpué. Me empieza a hacer ruido el origen de la rapidez de adquisición de buses, el origen de la cantidad que tienen para pagar el petróleo y viajar todo Chile. Lo que corresponde hoy día es que el Estado, desde el Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con los municipios involucrados, que se realice un trabajo más focalizado en la comunidad, en quienes hoy día se van a encontrar desprovistos de este foco que inicialmente era deportivo, pero que por detrás se realizaban efectivamente delitos asociados particularmente al manejo de armas y la distribución de drogas.
trabajo de largo aliento por parte del departamento del OS7 para poder dar con estas personas quienes el día de hoy ya se encuentran en manos de la justicia siendo investigadas por el delito de asociación ilícita, pero también de tráfico de estupefacientes, además de la tenencia ilegal de armas. Seguiremos muy atentos a todo el desarrollo, este control ampliado que ya tendremos mayores luces e informaciones durante el día de mañana. Nos despedimos aquí desde Limache. Patricia Flores, desde la región de Valparaíso, muy buenas tardes. Una linda tarde y nos vemos mañana. Nos vemos, chao, chao. Chao, chicos.